De regreso a su programa Criterios, está con nosotros en esta parte del programa el sociólogo Miguel Contreras. Él es profesor e investigador de la Universidad Central de Venezuela. Recuerden escribirnos a @criterios_gb y la etiqueta Opinión en Criterios. Bienvenido, Miguel. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Bueno, vamos a hablar de la violencia. En estos momentos de tanta pugnacidad política, en la cual pues la constituyente pues ha sido un elemento, un factor, pues uno de ellos que ha incrementado esta situación. Pero eso tiene orígenes distintos, que tú los conoces. ¿Cuál es el origen en Venezuela hoy de la violencia? Bueno, nosotros podríamos iniciar esto diciendo que parte del origen de la violencia en Venezuela, de la violencia política en este caso, tiene que ver con las fracturas que se fueron produciendo a finales del siglo XX. Y esas fracturas indudablemente reconstruyeron las fuerzas sociales y políticas internamente en Venezuela. Hay una parte del país, ¿verdad?, que estaba... Pero esas fracturas políticas vienen Claro, desde el siglo antepasado. las fracturas vienen desde la Constitución de Venezuela, en cierto modo, porque la Constitución de Venezuela es una constitución que se hace sobre la exclusión de actores políticos, de personas, pues la exclusión de los indígenas, de los mestizos, de los negros. Es decir, sobre esa exclusión se monta la modernidad política en Venezuela, ¿no? Eso se siguió, digamos, durante todo el siglo XIX, el siglo XX, se fue consolidando esa forma de exclusión, y creo que a principios del siglo XXI se comienza a hacer una reconstitución de esa fractura. ¿En qué forma es la reconstitución? Porque el presidente Chávez logró Te iba a dotar... preguntar eso, ¿en qué nivel contribuye la Constitución del 99 en darle respuesta Claro, a ese problema? le decía, el presidente Chávez logró darle voz a quienes no tenían voz. Eso uno podría decir que es un elemento central, ¿no? El otro elemento es que la constituyente de 1999 es una constituyente que de una forma u otra pacifica lo político, porque encontró un espacio en donde las distintas opciones pudieron, digamos, debatir sobre sus visiones de país, ¿no? Y al debatir sobre sus visiones de país, ese momento fue un momento extremadamente creativo, intenso, en donde las fracturas se fueron como larvando, uno podría decir, se fueron laminando las fracturas en ese momento. Sin embargo, después de la Constitución del 99 y después de la dinámica sociopolítica en el país, esa fractura no logró soldarse. ¿Por qué? No logra soldarse porque hay básicamente dos sentidos de futuro completamente distintos. Es decir, son sentidos de futuro inconmensurables entre sí. Hay un sentido de futuro que está asociado, digamos, a una propuesta que fue dinámica, porque en principio el presidente Chávez hablaba de la tercera vía, después hablaba de desarrollo endógeno y después terminó con la propuesta del socialismo del Pero siglo la XXI. Constitución ya estaba establecida Estaba y establecido. daba un curso cierto, pues, definitivo. Claro, le daba, digamos, letra a un proyecto político, lograba dotar de letra a un proyecto político, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay como hitos en la política venezolana. Uno podría decir que sería el año 2002, el año 2004, en donde hubo momentos en donde uno podría decir de reconciliación, el referéndum revocatorio, no de reconciliación como tal, sino digamos, de pacificación de lo político, porque en esos momentos, en este caso estoy pensando en el 2004 principalmente, ¿Por qué el 2004? por el referéndum revocatorio. El tema electoral fue un tema que logró, en cierto modo, que todos apostaban a que el triunfo del sí o del no lograría darle estabilidad al país, ¿no? Ese es un tema, ese momento es muy importante. ¿Pero eso no fracturó más la sociedad? La fracturó más por la respuesta. Uno podría decir que el 16 de agosto del año 2004 se elaboraron las respuestas que todavía hoy vivimos. Hubo otro evento que fue en el 2007, Sí, que fue la reforma, la reforma constitucional. constitucional, que también fue un evento, a tu criterio, ¿cómo contribuyó eso al problema de la violencia? Claro, la reforma constitucional, en cierto modo también,
digo por la propaganda, por todos los debates que se hicieron, y por el resultado, en cierto modo, porque el resultado fue negativo a la reforma constitucional, o sea, la reforma no se logró, eso permitió una cierta estabilidad de las fuerzas políticas, y esa estabilidad fue una estabilidad, como todo un proceso dinámico, una estabilidad pasajera. Uno de los temas en los que nosotros nos enfrentamos es que la estabilidad política del país es una estabilidad pasajera, y es pasajera porque no hay un punto de reconciliación, un punto de encuentro entre dos sectores del país. ¿Cómo podemos hacer la convivencia democrática? Claro, es que el antagonismo en nuestro país es un antagonismo existencial. Es decir, el otro puede existir solo en la medida en que el otro no sobreviva. Pero, ¿y en otros países es lo mismo? O sea, no, en otros países no es, claro. ¿Y por qué en Venezuela? Porque los discursos han sido discursos que van azuzando, en cierto modo, esa pugnacidad, van quebrantando. Es decir, nadie puede decir que no ha contribuido con la violencia política, porque de parte y parte, es decir, las dos fuerzas políticas fundamentales han contribuido a consolidar la fractura, esa visión de que es un país que no se reconoce en el otro país. O sea, entonces, ¿qué papel tienen los medios en esta situación? O sea, y los programas, porque hay unos programas que son incendiarios y que llaman a la violencia solamente con su nombre muchas veces. Claro, yo creo que uno de los temas centrales cuando uno ve los grados de pugnacidad política es que tenemos que comenzar a construir puentes, y los puentes indican que el papel pedagógico que deben de cumplir los medios para evitar exactamente que esa pugnacidad apunte hacia una confrontación todavía mucho más global, a una confrontación de guerra, que los medios, aquí hay que tener ejemplos de cosas que ocurrieron en otros países, en Ruanda, en Sudáfrica, en donde el papel de los medios fue de contribuir a exacerbar, se convirtió en un combustible de la guerra, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que evitar que se convierta en un combustible. ¿Y en Venezuela qué situación tenemos con relación a esa óptica que tú tienes? En Venezuela creo que en la misma... De los medios de comunicación, por supuesto. Sí, sí, en los medios de comunicación en algunos casos están cumpliendo, en otros casos no están cumpliendo. Es decir, ahí debe haber acuerdos mínimos para que la situación no se vaya en la dirección de una guerra, de una confrontación global, civil, ¿no? ¿Está presente ese propósito de conseguir la paz en este caso, hoy, en Venezuela? No creo. No creo. Mira, Miguel, tenemos una sección que es que nos dice la gente desde la calle. Vamos a verlo y nos respondes en el próximo segmento. Gracias. Bueno, yo me pregunto por qué aquí en el artículo 75 de la Constitución Nacional, que el Estado promete proteger a la familia. Si yo tengo un promedio de un año transitando por aquí, por la escalera del metro, del Boulevard de Sabana Grande, y siempre veo a una muchacha muy joven ella, con 2 niños en brazos pidiendo colaboraciones en las escaleras. De rutina, rara vez es el día que paso y no veo a esa muchacha pidiendo colaboración ahí. Mi pregunta es, ¿por qué no se cumple esta Constitución? Mi pregunta es, ¿por qué se habla de que la constituyente es la solución a los problemas de los venezolanos, es la paz, si la solución radica, pienso yo, en mejores políticas económicas? ¿Usted cree que es posible la unidad y la unión, pues, de todos los venezolanos a través de la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente? Estamos de regreso en su programa Criterios. Estamos con el sociólogo Miguel Contreras, que es profesor investigador de la Universidad Central de Venezuela. Recuerden escribirnos a @criterios_gb y la etiqueta opinión en criterios. Miguel, te hicieron una pregunta desde la calle. Sí, bueno, en principio uno tendría que decir que las causas
de la pobreza en Venezuela no se han logrado revertir, ¿no? A pesar de todas las políticas que implicaron las misiones, uno pudiera decir que desde el punto de vista material, los últimos años se ha incrementado la pobreza en Venezuela y que eso es uno de los temas centrales del país. Pobreza es igual a violencia. Eso es digamos, yo discutiría esa relación, que es una relación muy del siglo XIX, de que pobreza es igual a violencia. Lo que sí está muy claro es que las condiciones materiales exacerban exactamente, fragmentan la sociedad, y en la medida en que fragmentan la sociedad también pueden generar violencia, y que es un elemento central de la violencia, ¿no? Cualquier propuesta que vaya en la dirección de tratar de resolver la violencia política en este país pasa por tratar de establecer algunos puentes mínimos y que esos puentes mínimos se logren cumplir. Esto quiere decir que las propuestas tienen que ser consensuadas entre los actores políticos en pugna. O sea que la política es un elemento fundamental. La política es un elemento fundamental. Entre los elementos políticos en pugna tiene que haber algún punto mínimo, alguna negociación que implique tratar de escapar de la violencia política, porque la violencia política, después que se exacerba en el país, es decir, después que ocurren hechos violentos, es muy difícil retornar, porque las heridas se van a profundizar, y en la medida que las heridas se van a profundizar, en esa misma medida, bueno, la violencia se va a hacer. La segunda pregunta tenía mucho que ver con la cuestión de la constituyente hoy, ¿no? Uno de los propósitos del presidente que lo planteó era, para conseguir la paz, hacer la constituyente. Pero tú crees que, según nos lo dice, o nos lo preguntan desde la calle, la constituyente puede, es decir, tener ese propósito, ese objetivo. Pero en principio... O lograrlo. En principio, uno de los temas más delicados de la constituyente son todo el debate sobre las bases comiciales y el debate de si había o no que convocar un referéndum aprobatorio para la constituyente. Creo que ese es un debate importante, porque ese sería el puente necesario para tratar de establecer un elemento que desactive la violencia política. Entonces, creo que habría que discutir exactamente el tema de las bases comiciales y todo el tema de no solo quién convoca, sino quién aprueba en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente. En Venezuela hemos presenciado que ha habido, por ejemplo, delitos terribles, ¿no?, que no eran usuales en Venezuela y que en este momento tú los ves casi cotidianos. ¿Por qué ocurre eso? Tú, desde tu óptica de sociólogo. Claro, fíjate, en principio creo que todo este tema de digamos, de la violencia política se ha llevado a la sociedad como un todo, y hay una violencia política y violencia social. También hay elementos que han contribuido al tema de los discursos, desde el punto de vista semántico, el tema de los discursos que ven al otro como un enemigo y no como un adversario, que ha sido uno de los temas políticos más importantes. El otro tema es lo que uno pudiera llamar la colombianización de Venezuela o la mexicanización de Venezuela, que es la importación de violencia que viene de otros países. No son actores de esos países, sino que es decir, la referencia, ¿no? Claro. O también son los actores directos. No me estaba refiriendo a actores en este caso, me estaba refiriendo exactamente a la dimensión social, con elementos Colombia es en este momento el segundo país que más desplazados produce a nivel mundial después de Siria, ¿no? Y Venezuela es el principal receptor de desplazados de Colombia. Esto no quiere decir... ¿Qué cifras hay con relación a eso? Las cifras son 6 millones, exactamente 6 millones. Pero esto no quiere decir... ¿De colombianos? De colombianos, sí. Esto no quiere decir que uno esté haciendo una identidad entre colombianos y violencia, sino que lo que estoy diciendo es que esa es una realidad que es una realidad que se ha venido importando en Venezuela, porque también hay fuerzas políticas que apuntan en esa dirección, ¿no? Todo el tema del paramilitarismo, que es un tema de discusión importante. Sí. Bueno, hay paramilitares, lo que llaman paracos allá en Colombia, pero también aquí a los colectivos los han estigmatizado también con relación a esa práctica, sobre todo lo que plantean que hay colectivos armados. ¿Cuál es tu dentro de la investigación que tú haces? ¿Qué has descubierto con relación a eso? Pero en principio creo que hay de parte y parte. Creo que hay colectivos armados, es decir, claro, y que han sido armados con un propósito, pero también hay colectivos que están trabajando en la reconstrucción de lo que uno llamaría
los modos de subsistencia de las personas, ¿no? Que han estado trabajando en construir sentido dentro de sus comunidades, y creo que uno de los temas centrales para nosotros es también eliminar la estigmatización que hay sobre un, digamos, en este caso un sujeto, que serían los colectivos, porque el estigma va deshumanizando al otro, y a la medida que lo deshumaniza, admite cualquier tipo de acción contra ese grupo, ¿no? Entonces creo que los elementos centrales para nosotros es cómo eliminar, cómo contribuir desde el punto de vista pedagógico a que digamos, a que ciertos grupos no sean excluidos del ámbito político. Pero uno estaría incurriendo en un caso, en una cierta ingenuidad, al pensar que el tema armado no es un tema central en Venezuela. Es un tema central, y es un tema que tiene que ser discutido, porque es uno de los temas que profundizaría al país hacia una guerra. Sí. Con relación a eso, lo que se plantea muchas personas dentro de esta conflictividad política que tenemos en Venezuela, que es la posibilidad de que pueda ocurrir aquí un estallido social, una guerra civil que, bueno, sea incontrolable. ¿Tú crees que haya posibilidad de esa situación? Bueno, yo creo que ha habido en distintos lugares del país focos muy graves de violencia armada, en el Táchira, en Mérida, en Maracay, que no son aislados, ¿no? Y que uno tiene que ver lo que ocurrió en Maracay recientemente para saber que estos hechos no pueden ocurrir, porque al día siguiente de un hecho de esta característica, el vecino, ya no es un vecino, sino que puede ser un potencial enemigo. Claro, los saqueos, dice. Exactamente, sí. Y si hay gente armada en la calle, ya es otra cosa. Ya estamos hablando de no hay resguardo, no hay garantía. Y uno de los temas centrales aquí sería una frase que tiene un sociólogo llamado Max Weber, que dice que el Estado es quien tiene el monopolio legítimo de la violencia. Creo que ese es un punto central para que no exista la violencia. Si el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, quiere decir que no puedan haber sujetos armados, claro, que compartan ese monopolio. Que tiene que administrar eso, ¿no? Él tiene que administrar. Y la relación saqueo, situación política, violencia en Venezuela. Claro, es muy variable, pero en todo caso, eso tiene que ver con la crisis económica también. O sea, hay un elemento de crisis económica en los saqueos que no estaba hace muchísimo tiempo, y que eso se ha venido profundizando en los últimos tiempos, porque la crisis económica es evidente en términos para el país, y esa relación se manifiesta allí. Pero también hay grupos que están, digamos, dirigiendo digamos, estos hechos, y en la medida en que lo están dirigiendo son hechos producidos también. ¿Qué hacer? Vamos a aprovechar esto para que nos dé ya al final de este segmento una reflexión final al país. Sí, en principio creo que uno de los temas centrales es cómo uno desactiva digamos, la gran presión interna que existe en Venezuela. Es decir, cómo encontrar mecanismos y dispositivos que desactiven la violencia en el país. Entonces dice, una de ellas, ¿verdad?, sería el papel que deben cumplir los medios, ¿no? Eso supondría que debe haber un acuerdo político entre actores y medios para contribuir a la paz, ¿no?, para contribuir a la producción de la paz. El otro es que tiene que haber un punto, y uno no puede pensar que el diálogo es una palabra mal utilizada en nuestro país, porque el diálogo siempre debe suponer que existe violencia, que existe disenso. El diálogo tiene que hacerse sobre la base de las diferencias. Y no imposición. Y no imposición, por la paz. No hay imposición por la paz. Te diría aquí yo creo que al país le hace falta, sobre todo, un sentido de futuro. En este momento tenemos una crisis de sentido, es decir, nadie está mirando al futuro, y por lo tanto el horizonte de futuro es una de las grandes tareas que tenemos nosotros. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación. Ya regresamos.